Y bueno, la historia de la traumatología, pues no nos olvidemos que desde un inicio el hombre constantemente ha estado sometido a diversos tipos de actividades, la actividad de trabajo, la actividad de casa, eh, y obviamente ha sido sometido a lo que es las diferentes guerras. Lamentablemente las guerras es lo que más desarrollo ha tenido en cuanto a lo que es el tratamiento de las lesiones traumáticas que se han llegado a presentar. Anteriormente, pues los médicos trataban de todo y poco a poco se han ido especializando y en la actualidad, con excepción de nuestro país, pues la mayoría de los especialistas son subespecialidades, ¿no? Aquí estamos totalmente retrasados porque no se ha actualizado el reglamento del Colegio Médico por la situación política que conlleva y que pudiera ocasionar lesiones en cuanto a la nueva organización, es lo que tengo entendido, ¿no? Porque esto ya es netamente político y de supervivencia. Eh, Se tienen escritos desde 2800 años antes de Cristo a través de lo que es el papiro de Edwin Smith y obviamente incluso existen relatos de que ya se habían colocado fijadores externos para estabilizar la extremidad que estaba lesionada. Los fijadores externos actualmente se los utiliza de manera consuetudinaria, con excepción de nuestro hospital, que el paciente, como no es un seguro, pues obviamente tiene que comprarse los fijadores externos o tutores externos también se los denomina para estabilizar y para evitar el riesgo de una tromboembolia pulmonar, aunque hay algunas escuelas que las utilizan de manera definitiva, es decir, para un tratamiento definitivo de las fracturas, dependiendo del caso, pero no es del corriente. Generalmente se lo está utilizando para la estabilización inicial y control de daños del paciente. Tenemos 1000 años antes de Cristo los poemas homéricos y acá es algo muy importante que vamos a tomar en cuenta es la guerra de Troya que describe a 141 heridos y nos ha enseñado a la humanidad técnicas de cómo cohibir las hemorragias y cómo extraer cuerpos extraños. 460 años antes de Cristo, Hipócrates, también en sus textos que se han podido recuperar, ya se empieza a describir las deformidades que se presentaban a nivel de la columna. Las escoliosis, me estoy refiriendo, y las cifoescoliosis no son de esta época, siempre se ha presentado a lo largo de la humanidad. Incluso a nivel del Imperio Incaico hay relatos en cuanto a los muertos en los cuales tenían una jorobita, pues precisamente a eso nos estamos refiriendo con lo que es una escoliosis. También se han llegado a encontrar deformidades a nivel del pie, el pie equinovaro congénito, denominado también pie bot, las infecciones que se llegan a presentar a nivel de las heridas, a nivel de los huesos y de las articulaciones, y también se hace una descripción de vendajes. Fíjense, 460 años antes de Cristo se empieza a describir vendajes. Vamos a ver, por ejemplo, Celso, 25 años después de Cristo, describe vendajes con tablillas de madera y una mezcla de harina y cera para solidificarlos. ¿Qué creen? Que en nuestro medio también se han estado utilizando ese tipo de materiales, principalmente de los que proceden del área rural, que creo que tienen médicos curanderos y obviamente utilizan una mezcla de hierbas y lo vendan la fractura, pero el problema es que lo vendan por mucho que sea una fractura con herida, llegan a vendarlo y van a producir un proceso infeccioso y ya los hospitales llegan complicados. Difícil de retirar esos vendajes, creo que también me ponen hojas de coca, difícil de retirar de la piel, en muchas ocasiones ni cepillando lo hemos podido retirar ese material o ese combinado de elementos que utilizan para estabilizar. 1290, Guido Lafranco prácticamente pregoniza la utilización de la clara de huevo para endurecer los vendajes. 1368, Guy de Chauliac en Francia introdujo el sistema de poleas y pesas que se ha utilizado hasta la década de los 1950, las famosas tracciones, y en nuestra época todavía en nuestros hospitales seguimos utilizando las tracciones, eso porque no tenemos fijadores externos para estabilizar las fracturas de manera urgente. La vez que se ha colocado fijadores externos, el paciente se ha llevado los fijadores externos y eso genera un costo para la población, para el hospital, ¿no? La tela adhesiva comienza a utilizarse en el siglo XVII y el yeso aparece en el siglo XVIII en Asia Menor
En Europa se usa en 1820, inmovilizando el miembro en una caja y lo rellenan con una papilla de yeso. 1836 empieza a utilizar Ceutín, un vendaje almidonado. Este vendaje es uno de los primeros precursores de la venda de yeso, endurecía en 24 horas, hasta que en 1852 Matthijssen crea la venda enyesada. Se tienen reportes de 1507 a 1590. Ambrosio Pare utiliza un corsé de acero y un botín corrector para el pie quinovaro congénito. Y es hasta 1741 Nicolás Andri, que es decano de la Facultad de Medicina de París, y es el que ha creado el logo de la ortopedia, que significa ortos recto y paidos niños, es decir, la ortopedia es el arte de prevenir y corregir las deformidades en los cuerpos. En Inglaterra, Pott le da el nombre a una enfermedad que se llegaba a producir a nivel de la columna, y es la enfermedad de mal de Pott o tuberculosis que se llega a presentar en la columna. En nuestra población no es muy frecuente ya verlo, pero sí hay casos de tuberculosis pulmonar. En la década de los 70, 80 y parte del 90, había muy frecuentemente mal de Pott, y obviamente esto tiene que ver mucho con los estados, las poblaciones totalmente empobrecidas con desnutrición avanzada. La Segunda Guerra Mundial ha traído grandes avances. Tenemos a Watson Jones, que escribe un libro de fracturas y lesiones articulares, y aparte que la Segunda Guerra Mundial también ha favorecido para la utilización de clavos centromedulares, como es el clavo de Kuncher, que actualmente ha sido mejorado los clavos, y que tiene mejor pronóstico en cuanto al tratamiento de las fracturas diaficiarias de huesos largos. En 1918, fíjense, esto es muy importante y es interesante, ¿no? En Tokio, Kenji Takagi presenta al mundo un endoscopio intraarticular al visualizar en el interior de la rodilla. Sin embargo, no ha recibido mucho apoyo este japonés, y esto ha determinado que pues, los cirujanos hayan tomado el artroscopio o el endoscopio y lo utilicen con más frecuencia que los traumatólogos o los ortopedistas. 1951, Masaki Watanabe es considerado como el padre de la artroscopía moderna, y en 1964 en Estados Unidos Robert Jackson introdujo el artroscopio, y en 1980 se da el boom de la artroscopía. Actualmente estamos en la época de los mínimo invasivos. En nuestro medio todavía no tenemos artroscopios en nuestras instituciones, lamentablemente desconozco el motivo. Sin embargo, desde 1951 hasta la fecha, uno tiene que comprarse su instrumental para poder realizar este tipo de procedimientos que las instituciones lamentablemente no nos proporcionan. También tenemos una historia muy importante en lo que es Bolivia, porque la Guerra del Chaco ha sido uno de los lugares donde más se ha aprendido. Tenemos al doctor Fidel Rojas, que es un doctor en medicina, porque actualmente ustedes van a salir con la categoría de licenciados en medicina, antes salían con el título de doctores. Hace un trabajo sobre los principios generales del tratamiento de las fracturas. El doctor Belisario Díaz Romero y su experiencia sobre heridas por arma de fuego en el aparato osteomuscular. 1913, Daniel Bilbao Rioja, que se desempeña en la Guerra del Chaco y funda los servicios médicos de la Seguridad Social. Abelardo Ibáñez Benavente es una de las grandes personalidades a nivel de Bolivia, pues ha sido alumno de Victorio Puti, que es uno de los autores del tratamiento de las displasias congénitas de cadera, y también presenta su experiencia contra el Paraguay acerca de las lesiones arteriales y nerviosas. 1963 se ha fundado la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. Somos una de las sociedades más antiguas del continente. 1970 se diversifican los ortopedistas en las regiones del país. En Sucre tuvimos uno de los primeros ortopedistas, el doctor Gustavo Rosa, que posteriormente se trasladó a la ciudad de Santa Cruz, donde ha fallecido hace 4 a 5 años atrás. En sí, Bolivia, pues, en cierta manera, ha seguido acorde al avance de la tecnología. Sin embargo, el problema es que las situaciones económicas de nuestro medio y las situaciones económicas y situaciones políticas han determinado que de momento no todas las subespecialidades estén reconocidas. Muchas de las generaciones ya están llegando con una subespecialidad dentro de la especialidad, así que cuando vayan a hacer sus estudios ustedes, si lo hacen en Bolivia, traten de hacer algo más. No se queden como especialistas generales, porque la tecnología avanza, y en el momento en que se aprueben, porque está según